Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los martes a las 8 de la noche con nuestro programa Tras las líneas del Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que lo que busca, como lo hemos repetido una y otra vez, es reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad a partir de un instrumento que son las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, la antropología, la psicología. Hemos tenido representantes de otras disciplinas para conversar sobre temas propios de esas disciplinas, pero también temas que tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros como un país, como sociedad. Y hoy ya tenemos a un invitado sobre un tema que está en el trasfondo de todo lo que está ocurriendo, pero que no aflora porque ha sido como sumergido por los temas de la pandemia, pero que era el gran tema como sociedad que teníamos antes que se desatara la pandemia. Y eso es el tema del proceso constituyente, de la nueva constitución, de la respuesta que dábamos como sociedad a lo que fue el estallido social. Y para hablar de estas cosas, hemos invitado a un gran cientista político y abogado, que es Javier Couso, que es abogado de la Universidad Católica y doctorado en Jurisprudencia y Política Social por la Universidad de California. Y actualmente es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales. Y catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo en la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. Él ha publicado sobre variadas dimensiones del tema constitucional, habiendo sido profesor y enseñado, ha sido profesor y visitante de universidades muy prestigiosas, ha sido fue asesor constitucional del gobierno de Michelle Bachelet y consultor habitual de Naciones Unidas. Entre los libros hay uno que publicó junto con Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Fernando Atria y Alfredo Joañán, que se llamaba El otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público. Y en el último tiempo ha estado estudiando y forma parte del debate sobre lo que ha sido lo que se llama el constitucionalismo latinoamericano o el nuevo constitucionalismo, distinto a lo que se llama el neoconstitucionalismo, el gran tema de cómo América Latina ha enfrentado la cuestión de sus constituciones, que tiene, yo creo, un hito muy importante de la primera ola de la última época, que son las constituciones inmediatamente postdictatoriales, como es la constitución brasilera, y que posteriormente el giro fue hacia constituciones de tipo, lo que Javier Couso llama, y le vamos a preguntar sobre eso, constituciones más de democracia radical, o lo que se llamó el constitucionalismo, sobre todo de aquellos países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde la constitución no era solo un marco para determinar las relaciones de poder en el Estado y en relación a los derechos de la ciudadanía, sino que era también un instrumento de transformación social. Entonces, lo que nos interesa saber es qué perspectiva tiene nuestro invitado respecto a la constitución, proyecto constitucional, al proceso constituyente que vamos a vivir en Chile, y nos parece de radical importancia poner ese tema en el entendido que la crisis principal, el problema principal es salvar las vidas, es la política sanitaria, pero no nos podemos olvidar que ella se da en este marco de un país que tiene el problema principal de la historia de un país, que es cómo se constituye. Javier,
Muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Y yo quisiera partir por cómo, si tú tuvieras que hacer un balance sobre lo que han sido los procesos constitucionales, las nuevas constituciones en América Latina en los últimos tiempos, ¿qué nos diría? Para de ahí meternos en el caso chileno. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas noches, Manuel Antonio. Muy agradecido de estar en este programa. A ver, yo diría que cuando uno toma una visión panorámica de 30 años, desde lo que Huntington llamó la tercera ola de la democracia, cuando llega a América Latina, normalmente los fenómenos constitucionales fue ayornar cartas que venían de antaño a la luz de las transiciones a la democracia. Y así hay casos como el que tú mencionaste de Brasil, que se propone un proceso constituyente muy importante para reinaugurar su democracia. Hay otros países donde las dictaduras no tuvieron un afán constituyente, como Argentina, por ejemplo, que el impacto que tuvo entonces es que el proceso de tanto dictadura como transición a la democracia no pasó por lo constitucional. Chile es el único caso de América Latina que es anómalo en el sentido de que la dictadura tuvo un propósito revolucionario, digamos contrarrevolucionario, una revolución neoliberal, pero que además pretende blindar esa revolución neoliberal en una constitución que es el marco en que se da la transición. Y en ese sentido, esa anomalía es lo que a mi juicio explica que estemos hablando todavía del problema constitucional 30 años después de haber iniciado un proceso de retorno a la democracia, porque en Chile, además, hay que decirlo, a diferencia de otras democracias de la tercera generación, tercera ola, a la cual hacía mención, es más fácil que un país recupere su tradición democrática por problemática que haya sido, por limitada que haya sido. En Chile había una tradición. Hay países que tuvieron que inaugurar por primera vez en su historia prácticas políticas democráticas. Entonces, en ese sentido, yo diría que todo lo que ha ocurrido con el constitucionalismo latinoamericano en los últimos 30 años es muy diferente a la realidad que hemos vivido en Chile, que es la anomalía. ¿Y cuál sería tu balance respecto de, antes de entrar más de lleno en el caso chileno, que es precisamente el único país que no hace un giro en esta materia, es decir, que recibe, quizás el único país que recibe una constitución de una dictadura, una constitución completa, que fija un orden social completo, que fija el modo como y finalmente se desarrollan las vidas cotidianas a través de las distintas regulaciones que hay para la educación, para la salud, para la previsión, para el trabajo, etcétera, que de alguna manera tiene su origen, su núcleo de principio se basa en la Constitución. Ahora, en los países que hubo el cambio constitucional, ya no solo de la transición, sino de intento de transformación social, precisamente de alejarse o cambiar el orden neoliberal que se había impuesto más o menos en esos países, no en forma tan completa como en el caso chileno, pero que sí había tenido una dimensión importante. Entonces, porque va a haber mucho, yo creo, de lo que se planteó en esas constituciones, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, con el papel del Estado, con el reconocimiento de la multiculturalidad, etcétera, va a haber mucho de eso que va a ser planteado en el proceso constituyente chileno. Dejemos eso para después. ¿Cuál sería hoy día el balance de lo que fueron las nuevas constituciones, las constituciones de los países, y pasó con ellas, de los países que hicieron transformaciones constitucionales importantes, del tipo que tú llamas constituciones de radicalidad democrática, lo llaman los radicaldemócratas? ¿Cuál sería hoy día tu balance, cuál sería tu reflexión sobre eso? Es muy interesante tu pregunta, don Antonio, porque yo creo que todo lo que ocurrió en América Latina entre la década del 90 y la primera década de este milenio fue un intento del constitucionalismo de crear una normatividad que supusiera a la normatividad neoliberal de mercados globalizados. Esto es algo que yo se lo escuché por primera vez como planteamiento a Saskia Sassen, el año 97, en una conversación, no fue algo que ella haya publicado, pero me pareció muy fértil esa idea.
de acuerdo a Saskia Sassen, había dos normatividades en un sentido, por supuesto, filosófico, teórico, en pugna en los 90. Como nunca los derechos humanos, que tienen un aire de familia muy obvio con el constitucionalismo, con las cartas de derechos fundamentales propias de las constituciones, como nunca, decía Saskia Sassen, la normatividad de los derechos humanos había adquirido una fuerza enorme, particularmente a la luz de la incertidumbre ideológica que se produjo en la izquierda con la caída de los socialismos reales hacia fines de la década del 80. Hay en el ideario de los derechos humanos, particularmente de segunda y tercera generación, esto es, derechos económicos sociales o derechos culturales, había ahí una agenda que fue muy bienvenida por la izquierda latinoamericana, que históricamente había tenido una relación a lo, digamos, de la manera más benigna de ponerlo, era ambigua con el constitucionalismo. Conocidamente, para Eduardo Novoa Monreal había sido un obstáculo para el cambio social, el derecho. El derecho Eduardo Novoa Monreal, recordemos, porque suponemos que hay un público muy joven que nos escucha, fue un jurista muy importante y de alguna manera en la parte jurídica un cerebro de lo que fue la vía chilena del socialismo, Salvador Allende, es decir, es aquel que, digamos, diseña una estrategia de transformación económico-social a través de lo que se llamaron los resquicios legales, y que había publicado artículos diciendo, antes de la llegada de Salvador Allende, denunciando que la Constitución chilena no era una Constitución democrática. Así es, pero el mismo Novoa, aunque no alcanzó a escribir esto, hacia fines de la dictadura chilena, va a conversar informalmente con algunos de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo y confesar que la izquierda revaloró cosas que se consideraban muy burguesas, como el habeas corpus, por ejemplo. Esta idea del recurso a amparo. La idea de que hay ciertos derechos fundamentales que ni siquiera el gobierno mejor inspirado desde el punto de vista ideológico puede pasar a llevar. Entonces, si uno combina el fin de los socialismos reales y la cierta confusión ideológica que generó la izquierda, con esta revalorización, o por primera vez valorización, de aspectos del derecho que antes eran considerados, digamos, superestructurales o burgueses. Democracia formal. Exacto. Hacen que en la década de 90 el derecho, particularmente constitucional, empieza a ser una especie de contrapeso al neoliberalismo que era rampante en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas. La gente olvida que el consenso de Washington, como se llamó a esta especie de consenso sobre más mercados desregulados y mayor globalización económica y menor protección social y, en fin, ataque a los sindicatos, todo este tipo de políticas neoliberales, corrían en paralelo en una relación de tensión permanente con reformas constitucionales en algunos casos, como pasó en Argentina el año 94, que reforzaban lo que era la consagración de derechos humanos, con nuevas constituciones, como en el caso de Colombia el 91, y ya derechamente con la creación de lo que algunas personas han llamado constituciones bolivarianas, que se inauguran con Chávez el 99 y siguen con Correa el 2008 y con Evo Morales el 2009. Pero básicamente yo diría que cuando uno hace un balance después de 30 años, hay cosas que son bien claras que a mi juicio han quedado de este experimento. Yo diría que básicamente el constitucionalismo ha sido, si uno mira objetivamente, en América Latina se ha logrado consolidar en estos últimos 30 años. El hecho de plasmar el movimiento de derechos humanos, la experiencia terrible de las dictaduras como algo que no puede repetirse, y el introducirlos en una carta de derechos que sea vivenciada como una cuestión que puede ir en apoyo de los más desaventajados y no el derecho como al servicio, digamos, de los poderosos siempre. Esto yo creo que ha generado un piso común que, si uno es frío y lo mira con perspectiva histórica, es un gran progreso para la región. Por supuesto que no se come de esto, y el problema de que haya convivido esta suerte de positivación del ideario de los derechos humanos
en nuevas constituciones o reformas constitucionales en la región latinoamericana, el hecho de que no haya logrado, por decirlo así, desmantelar muchas de las políticas neoliberales hace que la región todavía experimente los grados de desigualdad, de exclusión que todos conocemos. Pero hoy día es muy difícil que un líder plantee, por decirlo así, sacrificar los derechos humanos plasmados en constituciones que son justiciables, que se puede acudir a tribunales a pedir que se respeten los derechos de las personas, sobre texto de que está trayendo justicia social. O sea, en ese sentido creo que el balance es muy interesante. No, yo creo que lo más importante, precisamente respecto a lo último que tú dices, es que, y si sigo tu razonamiento, diría, bueno, lo importante es que se logra una aceptación universal planteada en las constituciones en materia de derechos humanos, pero para que eso no sea visto como algo formal, tenía que tener esta otra pata. La idea de una constitución que no solo consagra derechos humanos y división del poder, sino que también ponen entre su ADN los ideales de justicia social, hace entonces que la defensa de la Constitución sea a la vez por derechos humanos y por justicia social, y no que se use una en relación a otra, o sea, que haya que optar entre una u otra cosa. Entonces, en ese sentido, el principio antineoliberal que tienen las constituciones llamadas bolivarianas, pero son en general, porque yo diría que también lo tiene, pese a que hizo una gran avanzada en lo neoliberal, el caso brasileño en un determinado momento. Sin embargo, yo diría que lo nuevo de estas constituciones es que no son constituciones mínimas. Y es muy importante quizás que no sean constituciones mínimas, o sea, que solo resuelvan, como le han planteado algunos los juristas chilenos, que se resuelva el problema de las relaciones de poder, sino que lo que haya es que la Constitución consagra principios, no vamos a decir socialistas, pero sí principios que más allá de las declaraciones formales de derechos apuntan a sociedades diferentes, a sociedades en las cuales los conceptos, por ejemplo, del neoliberalismo sean, no sé si vistos como no constitucionales o extraconstitucionales o anticonstitucionales, pero que queden fuera de los marcos éticos, de los principios éticos que esas instituciones consagran. Ahora, hay un matiz ahí, Manuel Antonio, que es importante resaltar de los latinoamericanos antes de entrar a la situación de nuestro país. Y es la siguiente. Algunas personas anotaron que en el caso de la Constitución que tiene más prestigio, diría yo, entre los grupos socialdemócratas de juristas latinoamericanos, que es la colombiana del 91, porque tuvo una Corte Constitucional muy activa en promover y defender los derechos económicos sociales. Las personas que miraban con frialdad esto decían, hay límites también a la justicia a cuentagotas que puede plantear un tribunal. En otras palabras, en Colombia hubo políticas neoliberales durante los últimos 30 años. A lo sumo habría algunos líderes que eran más respetuosos de los derechos humanos, como Santos en relación a Uribe, pero todos tenían ministros de Hacienda, de Finanzas, que eran neoliberales. Entonces, muchas personas decían, el contrapeso que brindaba la Corte Constitucional colombiana no logró alterar el coeficiente de Gini de Colombia. O sea, en otras palabras, una reforma agraria, diría alguien, vale más que 1 millón de decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, si tú miras esto de una mirada histórica. Pero, como bien ha planteado Rodrigo Pribri y Roberto Gargarella, hay externalidades a esta justicia a cuentagotas que tienen que ver con el proceso político y cultural de los países. O sea, en otras palabras, puede ser cierto que es poco lo que un tribunal constitucional que implementa una constitución social y democrática de derecho como la colombiana puede hacer para revertir la inequidad que genera un sistema neoliberal por 30 años como ha ocurrido en Colombia. Pero en los hechos genera herramientas discursivas, herramientas culturales que van logrando también frenar algunos de los peores excesos. Y eso es uno de los elementos. Pero también es bueno recordar
que hay que distinguir entre el constitucionalismo, por decirlo así, socialdemócrata, al que estoy aludiendo, que está muy inspirado en la Constitución española de 1978 o la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, de lo que fue la experiencia bolivariana, que tiene un matiz importante. Ellos, Chávez, Correa y Evo Morales, planteaban que, por ejemplo, había que sacrificar la separación de poderes, porque si uno quería realmente atacar los intereses de las grandes corporaciones, se necesitaba la unidad de los poderes. El problema que esto produjo fue una concentración enorme del poder en el Ejecutivo y la experiencia no fue positiva. Entonces, en ese sentido, yo diría que cuando uno mira el balance de estos 30 años en la región latinoamericana, antes de entrar a Chile, por supuesto, ve que queda la idea de que tiene que haber constituciones que sean robustas en derechos, que den la posibilidad de que los ciudadanos puedan accionar ante los tribunales, pero que esto es solo un complemento, esto no sustituye la labor fundamental que tiene el Congreso y el Ejecutivo. Cierro con esto para el panorama latinoamericano. Un muy buen jurista húngaro planteaba que una Corte Constitucional puede prevenir el desmantelamiento neoliberal de un estado de bienestar, pero le es casi imposible crear un estado de bienestar allí donde no lo hay. Eso solo lo puede hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que ahí el punto que retengo para entrar en el caso chileno es precisamente la idea que de alguna manera una constitución, por supuesto, consagra derechos, consagra los límites al poder. Pero como tú lo dijiste, genera, si eso se respeta, genera también el imaginario de una sociedad mejor, alcanzable por el conjunto de esa sociedad, que se siente parte, es lo que llama de alguna manera, y a mí me ha gustado mucho siempre esa expresión de Habermas, que es la idea del patriotismo constitucional. O sea, ¿qué es lo que nos hace que pertenezcamos a un cierto país? Ya no es solo la historia, la frontera, etcétera, es que adherimos a un conjunto de valores y normas comunes. Bueno, Chile ha carecido de esto. Chile ha carecido de esto, precisamente. Entonces, el proceso constituyente, y esa es su grandeza, digamos, lo que consagra es la posibilidad de que Chile genere su propia constitución. Es decir, que por primera vez, y sobre todo, estando vigente una constitución que es heredada de la dictadura, por primera vez la sociedad pueda decir qué es lo que quiere o cómo quiere vivir, y donde además se puedan encontrar los sectores que están hoy día tan separados, tan divididos, como el mundo político y el mundo social, en que uno le puede decir al otro lo que quiera y el otro pueda libremente contestar, y juntos entonces, después de esa larga discusión, vayan discutiendo, resolviendo sobre los principios de organización de nuestra sociedad. Ahora, el problema que está planteado es, primero, ¿no es cierto?, la viabilidad del proceso constituyente en la situación actual de pandemia. Vamos a dar eso por supuesto. El tema, si se elige, digamos, se hace y gana la opción de la convención elegida con paridad, el problema es que cualquier acuerdo final va a requerir 2/3, más de 2/3, digamos, y va a haber una minoría que va a poder bloquear. ¿Qué pasaría en ese caso? Primero, sí. ¿Cómo ves tú la realización del proceso constituyente y tú crees, cómo lo ves y eres optimista, pesimista respecto de la realización? Y segundo, ¿tú crees que ahí puede salir una constitución que realmente responda a los problemas de los que hemos hablado, o va a tener que ser finalmente un acuerdo que deje todo al resto porque no se lograron las mayorías de 2/3 para eso? Yo soy optimista en relación al proceso constituyente y voy a explicar por qué. Yo creo que cuando uno aquilata que Chile, recién en el año 2009, la conducción política problematiza la constitución del 80, aún con sus reformas como problemática. Hay que acordarse que solo 4 años antes, el 2005, el presidente Ricardo Lagos y toda la concertación de Partidos por la Democracia
había celebrado las reformas que en algún sentido venían a legitimar la Constitución del 80, que era una constitución con un techo ideológico neoliberal muy alto y con una hostilidad a la democracia todavía muy fuerte. Yo creo que de ahí se explica el intento de Bachelet II, de hacer un proceso constituyente para que exista ese constitucionalismo, ese patriotismo constitucional al cual referías tú, que en Chile no existe y que es un problema porque en sociedades multiculturales y modernas el único pegamento social es el derecho democráticamente elaborado, nos dice Habermas. Y en Chile es muy complicado que la principal expresión de nuestro derecho, que es la Constitución, fue impuesta por la única dictadura criminal de nuestra historia, porque la dictadura de Ibáñez no fue sistemáticamente criminal, la del año 27 al 31, perdón. Bueno, ¿por qué digo que soy optimista? Porque en Chile la Constitución está diseñada para blindar el modelo. Los 2/3 combinados con la hoja en blanco significan que básicamente hay que tener 2/3, por ejemplo, para introducir la idea de que el chileno tiene derecho a elegir un sistema de salud privado o público, o para introducir la idea de que no puede haber negociación colectiva o que el sector público no puede irse a huelga. O sea, en otras palabras, tendría que tener 2/3 más 1 de los votos los neoliberales en la convención para reponer esas cosas. Y no lo pueden hacer. Y lo que quedó como base es que todos los tratados de derechos humanos que Chile ha ratificado no pueden ser ignorados por el proceso constituyente. Eso está entre las reglas clave. Y que tiene que haber una separación de poderes y tiene que haber un sistema democrático. O sea, a mí me preocupa menos el tema de los 2/3 porque si uno tiene una constitución, por decirlo así, en Chile que recoja el ideario de los derechos humanos que están todos plasmados en tratados que hemos firmado, en buena medida ahí tenemos una carta de derechos que no tendría nada que envidiarle a la colombiana del 91 o a la argentina del 94. O sea, en otras palabras, una constitución mínima en Chile no sería mínima respecto de los derechos humanos de tipo económico, social y cultural. Sí lo sería, por ejemplo, el tema del derecho a las aguas. ¿A quién le pertenecen las aguas? Eso es que no tendría, fíjate un ejemplo, lo único que dice el derecho internacional de los derechos humanos es que tendrá que haber un respeto a la propiedad privada, pero ni siquiera habla de los medios de producción. Quedaría entregado al tema legal la problemática de las aguas. Lo que hoy día ocurre, sin embargo, es que la Constitución en su artículo 19, número 24, le da un estatus exageradamente individualista al derecho de aguas. Y eso desaparecería. En el fondo, 2/3 más hoja en blanco significa sacar todos los elementos neoliberales y dejar todo el derecho internacional de los derechos humanos. Pero fíjate bien, Javier, el problema es, ¿cómo logra esos 2/3? Gente que apoya la Constitución actual y el orden generado por Pinochet es de un mínimo 44%. Sí, y van a tener un 40% en la convención, yo calculo más o menos. Eso no te da los 2/3. No van a poder... no nos da a nosotros, digamos, no le da al sector democrático los 2/3. Calma, pero aquí viene el problema. Es parte de nuestro derecho constitucional, en la sección que se integró al capítulo 15 en diciembre pasado, que la nueva constitución no puede ignorar todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado. O sea, las fuerzas, por decirlo así, democráticas y progresistas en Chile podrán no llegar a los 2/3 más 1, pero ya está definido que el catálogo de derechos humanos que Chile ha ratificado, que ya tiene una connotación progresista, debe ser parte de la nueva Carta Fundamental, aunque no tenga los 2/3, porque ya está definido así como regla. En otras palabras, al introducirse esa cláusula, que se ha discutido poco, se garantizó que todo el movimiento internacional de derechos humanos, que se ha plasmado en una larga lista de tratados que Chile ya ha ratificado, tienen que estar en la Constitución aunque nadie tenga los 2/3. Eso ya se zanjó. Entonces, hoy día podrá no quedar constitucionalizado un derecho más, digamos, socialdemócrata a las aguas, pero la ley lo podrá hacer, ¿entiendes? O sea, Andrés Alamán se dio cuenta de esto tarde y por eso pasó de apoyar este acuerdo por el proceso constituyente a ser uno de los más radicalmente enemigos de esto. Ahora, a mí se dieron cuenta tarde. Bueno,
se dio cuenta a la semana de que habían cometido un error táctico de proporciones. Porque en el fondo, para la derecha, todo lo que es el derecho internacional de derechos humanos es algo izquierdista, es algo que ellos rechazan porque en general los consensos internacionales suelen ser más progresistas que lo que ocurre en muchas naciones domésticas. Y en los derechos chilenos. Es particularmente en Chile, eso es lo que quería agregar. Por decirlo así, el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho que está a la izquierda del derecho chileno. Y lo que quedó, pero ya está en una norma explícita de la Constitución, hoy día derecho constitucional chileno, es que el proceso constituyente de ganar el apruebo tendrá que contener el texto todos los derechos que están consagrados en los acuerdos internacionales que Chile ha ratificado. Y esos son no solo, diría yo, compatibles con una estrategia progresista, derechamente mandatan una estrategia más compatible con la socialdemocracia o una democracia que realmente es inclusiva y no excluyente, que se preocupa más del medio ambiente y los derechos de las minorías, los derechos de la mujer, de las minorías sexuales, minorías indígenas. O sea, es evidente que básicamente le da un estatus a los derechos, al derecho internacional de los derechos humanos que hoy día no tiene, de prevalecer el apruebo. Obviamente que va a haber que sentarse a conversar. Y por eso es que yo creo que las dinámicas políticas que se han desatado desde el 18 de octubre hacen perfectamente posible sentarse a negociar con personas como Desbordes y otros que van a darse cuenta que aquí vamos a tener que llegar a algún acuerdo para una carta en que puedan vivir ellos y nosotros. La derecha hoy día ya no actúa monolíticamente. Eso es una realidad obvia, me parece a mí. Diría yo que soy razonablemente optimista tendida a estas consideraciones. Yo creo que es muy difícil, no importa si el plebiscito se deba retrasar un par de meses más porque el gobierno en su ineptitud sigue teniendo números muy altos de contagiados en octubre 25. Pero yo creo que esto es, la derecha, a postergaciones de plebiscito, lo único que está haciendo es postergar lo inevitable. El apruebo va a ganar y yo creo que los más astutos en la derecha se han dado cuenta que es catastrófico para ellos que haya un plebiscito y que gane el apruebo. Y por eso es que están francamente desesperados. Porque, insisto, la combinación de 2/3 más hoja en blanco, más todos los tratados de derechos humanos, es una combinación que en la particularidad chilena dejaría un espacio de acción libre para que se exprese la mayoría democrática. Bueno, yo me alegro enormemente de esta visión optimista de Javier, en gran parte la comparto, uno tiene ciertas aprensiones, pero creo que de ahí la importancia de volver una y otra vez, sin dejar de luchar contra la pandemia, de volver a estos temas, porque a diferencia de otros países de América Latina, una de las ventajas tardías que tiene el caso chileno es que tenemos al frente un horizonte post-pandemia, a través del proceso constituyente. Que en muchos otros países la pregunta es, ¿y qué pasa después de la post-pandemia? ¿Volvemos a la misma sociedad de antes? No hay ese mismo horizonte que nosotros tenemos, que es un horizonte, por supuesto, que no es llegar y esperar que el horizonte venga a nosotros, sino que es un proceso de lucha de todos. Muchas gracias, Javier, por tu presencia, por lo que nos has ilustrado en esta conversación de Tras las Líneas. Y a todos ustedes y todas ustedes, auditores y auditoras, las esperamos el próximo martes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.